Bendiciones a todos. Bueno, hoy estamos en nuestra segunda entrega de esta miniserie, por decirle así, Evidencia que exige tu veredicto. Y con ello lo que queremos es que comprobar si Cristo en verdad es Dios. Él dijo que él era Dios. Ya vimos en la primera entrega su historiedad, que él existió, porque para poder establecer si él es Dios y resucitó y todo lo demás, lo primero que teníamos que hacer era descartar la posibilidad de que él no sea una figura meramente mitológica. Hoy veremos la segunda parte. Queremos saber el estado mental de Cristo, porque él dijo: yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios, Dios y yo somos iguales, yo soy el Salvador del mundo. Estas declaraciones de Cristo sobre su identidad causaron un revuelo entre la gente de su tiempo. Algunos decían que era un buen hombre por los milagros que hacía y por la manera en que se conducía. Otros decían: no, él es un mentiroso, él es un farsante. Otros decían: él es el Mesías, sí, pero no el Mesías como nosotros lo conocemos hoy, sino más bien un caudillo revolucionario que vendría a librarlos del yugo romano. De hecho, los discípulos lo veían así. Y su familia incluso pensó que él se había vuelto loco, que había perdido los estribos. Y tenían otros que decían que él era un endemoniado, un falso profeta, que todo el poder que tenía venía de Satanás. Entonces, para aclarar todas estas cosas, se nos ocurre que la mejor manera de hacer esto es establecer cuál era el estado mental de Jesús. Y por eso está con nosotros hoy nuestra amiga y yo le digo amigóloga, la doctora Melba Estanciola de Díaz. Ella es docente en la Universidad Nacional, también es psicóloga clínica y forense, y es mi amiga de muchos años y mi hermana en la fe también. Así es. Entonces, doctora, ayúdanos a entender el estado mental de Cristo cuando dijo todas estas cosas. Bueno, usted me ha dicho que no diga que está loco, pero bueno, un buen panameño, ¿estaría loco en verdad? ¿Sería un farsante? Ayúdenos. Bueno, trataré de ampliar un poco esto porque realmente es sumamente complejo. En primer lugar, gracias por esta invitación. Pero estudiar la personalidad de Cristo no es tan fácil, porque primero estamos estudiando sobre una persona que, entre comillas, murió. Por lo tanto, no puedo hacerle la evaluación del estado mental directamente, porque no tengo cómo entrevistarlo. Y una de las partes más importantes en la evaluación del estado mental es la entrevista clínica. En este caso, pues, partiríamos de una entrevista clínico-forense, porque tendríamos que estar haciendo, por ejemplo, una autopsia psicológica basada en los documentos, ¿verdad?, que pueda yo tener en la literatura científica sobre ese personaje llamado Jesucristo. Entonces, al buscar en la literatura nos vamos a basar en el expediente llamado la Biblia, básicamente en los evangelios, vamos a ubicarnos en eso. Pero como le decía y te decía, estudiar la mente de Cristo no es fácil. Entonces nos vamos a los expedientes y para poder resolver eso vamos a hacer la evaluación basado en 5 funciones básicas de tipo mental, que son la orientación que debe tener una persona, la memoria que tiene esa persona, si es una memoria conservada, la información que maneja, el juicio crítico y la afectividad. Entonces, basado en eso que llamamos la OMIJA, muy fácil para que lo recordemos, vamos a ver si la persona está orientada en tiempo, lugar y persona. En ese sentido, entonces, vamos a la Biblia, que es el expediente clínico forense que está realizando, y nos vamos a dar cuenta que Cristo estaba orientado en tiempo, lugar y persona. ¿Y por qué estaba orientado en tiempo, lugar y persona? Porque primero siempre se definió como él era. Él mostró al mundo quién era, de dónde venía. Dijo cuál era su identidad. Yo soy el Hijo de Dios. Entonces se define como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esa definición la mantiene a través del tiempo que estuvo en la tierra. Otra de las cosas es orientado en el tiempo, en el lugar donde él estaba. Él vino en un tiempo específico a la tierra. ¿Qué vino a hacer a la tierra? Entonces vamos a ver la memoria.
cuál es la memoria que tenemos, cómo evidenciamos la memoria, cuál es los documentos, que tal vez ahí me podrías ayudar, ¿verdad? En donde él puede hacer referencia del viejo, de la historia, cuando él sabe qué es lo que le va a pasar. ¿Cómo él sabe? O sea, ahí vemos en lo que hemos revisado en la literatura, que él sabía que él iba a sufrir, que él iba a morir, pero él también sabía que él iba a sanar personas, que iba a buscar personas que lo acompañaran en el proceso, que les iba a enseñar, que las personas iban a aprender, que iba a dar multiplicidad de peces a más de 2,000 personas de una sola pescada, como quien dice popularmente. Entonces todo esto lo sabía, pero también sabía que en algún momento grandes autoridades lo iban, en esos tiempos llamados los fariseos, lo iban a cuestionar, lo iban a perseguir, lo iban a acusar. Todo eso ya lo sabía porque él decía que era hijo del Dios. Entonces, que él y Dios eran uno. Y también decía que él había venido a entregar su vida en rescate de los pecadores. Así es. Para reconciliar al hombre con Dios. Pero no solamente sabía que venía a entregar su vida, era cómo la iba a entregar. Y cómo él entregaba su vida era una forma ya solamente de pensarla tortuosa, macabra, ¿verdad? Muy espeluznante, podríamos decir hoy. Entonces su memoria, a pesar de, se mantuvo estable en los tiempos en que él estuvo en su recorrido. Y eso no le quitó a él la capacidad para discernir lo que él realmente, cuál era su misión. A pesar de ello, se mantuvo coherente, se mantuvo estable con las personas que conocía, enseñaba, no cuestionó su misión. Cuando vemos esta parte de la memoria y la conservación y conociendo realmente su memoria inmediata, lo que estoy haciendo ahora, y su memoria a largo plazo, de dónde vengo, dónde llego y a dónde voy, es impresionante. Porque yo puedo estar aquí, pero yo no sé, ¿verdad?, qué me va a pasar una vez yo salgo de aquí. Hablando de eso, hay un pasaje muy interesante en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: y Jesús, sabiendo que ya había llegado su hora, como había amado a sus discípulos, los amó hasta el final. Incluso en el capítulo 17 de Juan, que es el que mejor nos narra esos últimos momentos de la vida de Cristo, lo vemos orando al Padre, diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifícame. Él dice, porque él decía, incluso le dijo a sus discípulos que él iba a retornar al Padre, y que él había venido del Padre y que le tocaba retornar a ellos, a él, y que no los dejaría a ellos solos, sino que enviaría al Espíritu Santo. Él está, bueno, eso es lo que bueno, usted dice. pero fíjate, ahí es donde viene la otra función mental, la información. Él sabía todo esto, como usted dice, ¿verdad? Él sabía todo lo que iba a pasar y sabía el momento inmediato en que lo iban a apresar. Pero ahí podemos ver que él, al manejar esa información, siente en esos pasajes, en esos precisos momentos, una tristeza que es parte de las emociones, es parte de la vida, y se entristece. Y dice, por ejemplo, cuando lo van a apresar, que ya la hora está llegando, y le dice a sus compañeros del camino, a los que conocen en la Biblia como sus discípulos, le dice: orad y acompañarme en oración, entre comillas, ¿verdad? Y él se va a orar, pero cuando él se retira a orar, en un pasaje que usted debe saber más, que es en el Getsemaní, ahí sufre una tristeza profunda. ¿No se llama depresión? No, ¿por qué no se llama depresión? Porque él se hubiera descompensado, se hubiera despersonalizado, porque él no tenía que vivirlo, ya él lo estaba viendo. Ya sabía lo que le iba a pasar y le dice, y en los escritos dice que él pide pasarse ese momento. Sí, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. Pasarse ese momento. ¿Por qué? Porque le producía dolor. Pero ese dolor no solamente era por la parte física que podría sufrir, y la parte psicológica creo que era la más fuerte, porque sus amigos lo traicionarían,
Entonces hay lo que se llama una angustia de separación. Había convivido con ellos, había compartido buenos momentos, ¿verdad? Habían huido cuando los perseguían, etcétera. Hay una angustia de separación, sabe lo que va a pasar, sabe que lo van a traicionar, y eso produce, por supuesto, ira, impotencia, rabia, deseos de abandonar. Más el que dice, Y se mantiene firme. se mantiene firme, estable, logra su equilibrio. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces logra su equilibrio porque puede verbalizar, puede decir, para esto he venido, o sea, para eso. Él tenía que cumplir su misión. Sí, la hora ha llegado, sí, él dijo. Entonces, al cumplir su misión, él logra su estabilidad, o sea, su capacidad intelectual sobrepasa el dolor. Entonces, cuando vemos esa parte de la capacidad de discernir, que es el juicio crítico, entre lo que dicen de él y que él es o que él está blasfemando, él no se mantiene, no se pone incongruente. Él no cambia su discurso, ¿no? Para nada, él se mantiene, y la literatura bíblica así lo señala: yo soy el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Son frases que están en el escrito. Dame un segundito. Esa frase, tú lo has dicho, uno en este momento pensaría que es lo que está diciendo, bueno, tú eres el que está diciendo que yo soy. Esa era la manera de responder a una autoridad. Tú lo has dicho, usted lo ha dicho, como usted sería así como... Es que él está validando. Sí, él está validando. Él no está negando, porque algunos pensarían, cuando leen el texto, que pensarían que él está sacando el cuerpo. Bueno, tú lo estás diciendo, yo no lo digo, tú lo dices, yo no lo niego. Está reafirmando su identidad. Sí, esa es la manera correcta y respetuosa de manejarse ante una autoridad que le cuestione hacia uno. Exacto. Y ahí vuelve a decir, yo soy. Exactamente. Yo soy el que soy. Sí. Y otra de las cosas bien importantes en toda esta evaluación del estado mental es que él, a su vez, busca la paz en medio de la crisis. Y esa paz, en un momento en que ya está siendo apresado, cuando hace un llamado a uno de sus discípulos que agrede a un soldado, aún ahí se mantuvo coherente, estuvo protegiendo, ¿verdad? Y diciendo, este no es el paso que debes dar. Entonces también allí estaba enseñando y enseña que él es realmente un ser que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, y después de eso, que vemos el juicio crítico, vamos a ver también esa capacidad de amor, esa capacidad de mostrar esas emociones saludables en los momentos en que él estaba realmente, incluso en la cruz, donde estaba con una corona de espinas, ¿verdad? Donde estaba botando sangre, donde le clavaron con clavos, porque así se castigaba a los homicidas en los romanos. Y él fue juzgado y crucificado como un pecador, lo cual como realmente los más terribles de los criminales y de las personas más detestadas de la sociedad. Estuvo al lado de dos criminales, y hacia ese criminal que le pidió, él tuvo misericordia, ahí demostró su capacidad de amar al pecador que se arrepiente. Entonces, desde ese sentido, vuelve a reafirmar su estado emocional, vuelve a reafirmar su identidad, vuelve a reafirmar que esa es su misión. Sí, porque él le dice, cuando le dice al otro que se estaba burlando de él, el otro ladrón que se estaba burlando, si tú eres Cristo, bájate de aquí y sálvanos a nosotros también, sálvate tú. Entonces el otro le dice, no tienes reverencia, no tienes vergüenza ni temor de que estás al lado de Dios, este es Dios, este es un hombre inocente, y le dice, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, él le afirma en la cruz que todavía es Dios, después de todo eso. Sí, es que nunca se negó a sí mismo. Nunca se negó a sí mismo. Entonces, si tú me dices la época, los fariseos y la gente de entonces podrían decir que este hombre estaba como loco en el lenguaje popular, que este hombre quería ser lo que no era, que aparentaba tener mucho poder. Y la ira que provocaba, la impotencia en quienes lo miraban de poder levantar personas de la tumba, de poder sanar a leprosos, una enfermedad incurable para esos tiempos, habla de que hoy podríamos decir que el hombre tenía delirio de grandeza, megalomanía, ¿verdad? No obstante, no fue así.
No se despersonalizó, siempre supo quién era. No fue incongruente en su curso y contenido del pensamiento. Su curso y contenido del pensamiento fue coherente, consistente. No se descompensó, no se escindió, no se dividió sus pensamientos y sus emociones. Siempre estuvo integrado. Siempre mantuvo la coherencia. Por eso, porque no estaba fragmentado. A pesar de todo lo que él visualizó y lo que vivió, ¿verdad? Se mantuvo siendo quien dijo que era, el Hijo de Dios. Entonces, no podemos decir que se deprimió por eso. Claro, sintió tristeza, pero cumplió el cometido, que era lo que él había dicho: yo he venido a dar vida. ¿Verdad? Dar mi vida por los pecadores. Así es, él se desprendió de sí mismo, ¿verdad? Para salvar aquí todo aquel que cree en él y a la humanidad. Entonces, estuvo dispuesto a darlo todo por todo, ¿verdad? En ese sentido tenemos a un hombre con una inteligencia superior, un coeficiente intelectual por encima de la norma. Tenemos a un hombre estable emocionalmente en medio de las crisis, donde la gente más bien se descompensa, la gente sale huyendo, la gente se esconde, la gente prefiere morir o suicidarse. Jamás pensó quitarse la vida, porque esa no era su misión. Entonces tenemos a un hombre que tenía un estado mental dentro de la norma, donde no se evidencia, pastor, psicopatología de tipo psicótica, donde no se... ¿Patología? Psicopatología, o sea, no hay un trastorno mental. O sea que lo que la gente dice que estaba loco, que no es una palabra hoy, que sería hoy día, por ejemplo, una persona con enfermedad mental, eso se descarta. Todo lo que usted lee en la literatura habla de una persona coherente, estable, segura de sí mismo, con una identidad, ubicado en el tiempo, ubicado en el espacio y cumpliendo sus objetivos. Podríamos decir que Cristo tenía un autoconocimiento de sí mismo muy asertivo y muy bien fundamentado. Claro, o arraigado, no sé si la palabra es tenía correcta. Una total integración de su personalidad. Así que su veredicto sobre Cristo, ¿cuál es? Que era una persona que no tenía trastorno mental, que era un hombre, yo diría que sobrepasa todo entendimiento, para decirlo en otros idiomas, pero era un hombre que no evidenció ningún tipo de incoherencia, ningún tipo de trastorno o de desajuste emocional. Por lo tanto, es una persona que estaba, entre comillas, dentro de la norma. Para lo que él sufrió sería algo que no se podría imaginar, porque no hay ser humano en la tierra que haya pasado, que haya sufrido y que haya hecho todo por amor. Bueno, ¿qué les ha parecido eso? ¿Cuál es tu veredicto sobre el estado mental de Cristo? Ya sabes que existió. Hay evidencias bíblicas y extrabíblicas que nos han probado que Cristo no es una figura mitológica. Y hoy la doctora Melba nos ha presentado un análisis de su estado mental forense, donde ella certifica que él no estaba loco, que él estaba seguro de lo que él decía de sí mismo y que por eso murió. Sabiendo lo que iba a pasarle, no sacó, como decimos en buen panameño, el cuerpo, sino que se quedó allí y siguió adelante con su proyecto de vida, con su misión de vida. Algunos decían que estaba loco, sus propios familiares, otros que era un mentiroso, otros más benévolos decían era un buen hombre. ¿Tú qué dices de Cristo? ¿Cuál es el estado mental de Cristo? ¿Cuál es tu veredicto sobre el estado mental de Jesús?